Uno de los aspectos que se nos ha olvidado es que Dios es un Dios de orden perfecto. Y cuando Él dice en la Escritura que busquemos primeramente su reino, su justicia, la intimidad con Él, la santidad, nuestro énfasis es en pedirle y no está mal, porque en Romanos 8 dice que no sabemos pedir, que el Espíritu Santo nos capacita para pedir como conviene. Esto quiere decir que el pedir tiene un orden y dentro de ese pedir no solo le presentamos a Dios nuestra necesidad, sino que le decimos cómo resolverla. Y el tema de hoy creo que nos va a orientar muchísimo a esto, porque nada ocurre en la tierra si no es a través de la gloria de Dios. Y este aspecto de comprender, entender qué es la gloria de Dios es fundamental. Muchas veces en los eventos, en las reuniones, cuando se expresa gloria a Dios, todo el mundo dice amén, pero y la gloria de Dios eh, es un concepto teórico, es solo un concepto teológico, o es algo que realmente comprendemos, entendemos. Vamos entonces a compartir nuestro tema de hoy, dándoles un saludo especial de parte de nuestro Ministerio Restauración Ágape Internacional RAI. En YouTube pueden encontrar nuestro canal con este nombre y allí están todas las grabaciones en las listas de reproducción. También nos pueden contactar. Mi tiempo con Dios es algo que debe estar ahí en el primer lugar de nuestra agenda. Busca primeramente el reino. Es mi tiempo con Dios. Y hoy vamos a ver a qué se refieren las Sagradas Escrituras cuando hablan de cómo ver la gloria de Dios. Dios es amor, luego su amor es poder. El amor de Dios está plasmado en su palabra. Y por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder tiene tres aspectos y fluye del amor de Dios. Y es omnisciente, o sea, todo lo sabe. El pasado, el presente, el futuro, es el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es eterno. Pero al ser omnisciente es la fuente de sabiduría. Y Él tiene una sabiduría para su pueblo, para su iglesia, pero también tiene una sabiduría específica para guiarnos, prepararnos, capacitarnos a cada uno de nosotros, derribando engaños, miedos, etcétera. Es omnipresente. ¿Qué tanto tenemos en cuenta que donde estemos está Él? Y está Él, además, no solo porque sea soberano, sino porque Él prometió estar con sus hijos a donde quiera que vamos. Y es omnipotente, todo lo puede, todo lo puede. Ese es el énfasis de hoy, todo lo puede. Y sigue motivándonos, ordenándonos, demandando en su diseño que todo está basado en el amor. Dice, queridos hermanos, y esa palabra hermanos están diciendo, eres de la familia de Dios. No eras de la familia, pero ahora eres, si has nacido de nuevo. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce a Él. Entonces, esa puerta que se abre para entrar a vivir y a disfrutar del amor de Dios y con ese amor aprender a amar a los otros, se requiere nacer de Dios.
y conocerle a Él. El nuevo nacimiento está descrito en Juan 3, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino. Y nacer de nuevo es recibir a Cristo resucitado en el corazón como un acto de fe. Y el conocerlo es la esencia de la vida eterna. Lo dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús al que has enviado. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué tremenda y qué tremendo indicador que nos refiere aquí la Escritura. Cuando vienen las peleas, las disensiones, los disgustos y otra serie de cosas, nos habla de que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, y es la que manipula el ego. Pero el fluir, el amor, es algo que viene del espíritu. Y como dice en la escritura, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. Aquí quiero hacer un énfasis importante. Nuestra vida, cada segundo y cada día, la estamos realizando a través de Cristo, en y a través y por medio de Cristo. Y si no, o vivimos una religión o vivimos separados de Dios. De alguna manera Dios lo que nos está diciendo es esto: te cambio tu esfuerzo humano por el poder de mi amor, si crees. ¿Qué responderíamos a este mensaje del Señor? Te cambio tus esfuerzos humanos, tu fuerza de voluntad y ese desgaste, porque la vida es muy compleja. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Yo quiero abrazarte y cargarte como una oveja, llevarte sobre mis hombros. Tráeme tus cargas y le daré descanso a tu alma. Todo el tiempo son esas promesas. Soy el oportuno socorro, soy tu consolador. Pero parece que el consuelo llegará si Dios nos concede lo que le pedimos y lo resuelve a la manera como le solicitamos y en el tiempo que estamos esperando. Entonces estamos caminando en contravía del diseño de la fe, porque la fe es la certeza de lo que espero, no es la certeza de que me desespero, es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Si Él nos pide o nos propuso ser sus hijos y convertirnos, como dice en el capítulo 1 de San Juan, versículos 12 y 13, dice: más el que cree en su nombre y lo recibe en su corazón, se le es otorgado el derecho de ser convertido en hijo, porque no éramos. Y allí es donde se nos abre la compuerta para poder decirle: Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Entonces, si Él es nuestro Padre y Él nos enseña en su palabra que no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer, no hay nada imposible para Dios, ¿por qué seguimos insistiendo en resolver las cosas a nuestra manera? Insistimos en decirle a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Él dice en su palabra: cualquier cosa que me pidas, creyendo que te fue concedida, la recibiréis.
pero acorde a su palabra inmodificable. Es allí donde aprendemos la oración eficaz. Dice, yo los elegí a ustedes no me eligieron a mí. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Si Dios todo lo puede, si Él es nuestro Padre, si el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene y nos promete que si damos frutos permanentes, duraderos, eternos, nos dará lo que le pidamos. ¿Por qué buscamos otros canales y otras maneras de resolver las cosas en la vida? Creo que de alguna forma nos falta, o como dice en Oseas 4:6, mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento. Entonces, estamos conscientes de que fuimos elegidos porque Él decidió elegirnos y nos está enviando para dar frutos. Los frutos no solo el del Espíritu, las características del fruto del Espíritu Santo, que son 9, que está en Gálatas 5. Comienza con el amor, el gozo, la fe, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, entre otros. Pero también es, vayan y hagan discípulos. El gran mandamiento, la gran comisión. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Y el que es sabio gana almas. Es decir, tú quieres que te dé sabiduría, dice el Señor. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué es la sabiduría que le pedimos a Dios cuando Él dice, todo lo que necesiten yo se los doy? Este es mi mandato, ámense unos a otros. Entonces, la base de todo es el amor. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Tenemos una batalla campal. Hace unos días hablábamos de las consecuencias de ignorar la guerra espiritual. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Hay que reflexionar, meditar, cómo practico esto. No me cansaré de motivarles a que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios es para tomar decisiones, para tomar acciones, para preguntarme cómo lo hago, cómo voy al nivel del deleite de la obediencia y comprender por qué nos llama bienaventurados. Nada es imposible para Dios. Vamos a hacer una aplicación a nuestra vida sobre este famoso pasaje bíblico con un enfoque de la gloria. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Recordemos este famosísimo pasaje de cómo a Jesús le mandan avisar que Lázaro estaba enfermo y él llegó 4 días después de que Lázaro había muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María, donde siempre llegaba el Señor, donde eran sus amigos, donde María fue la que quebró el frasco de alabastro, de perfume, de nardo, a darles el pésame por la muerte de su hermano. O sea, ese lugar estaba lleno de personas dándole el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Ambas recibieron el mensaje de que Jesús estaba llegando, pero ambas estaban desconcertadas y probablemente
mm, afligidas por la actitud de Jesús, no respondió a tiempo. Y es el reclamo con el que lo recibe Marta. Dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún Dios te dará todo lo que le pidas. Le está diciendo, yo sigo creyendo en ti, pero estoy confundida, dolida. ¿Qué pasó? No viniste. Me habías dicho que eras el oportuno socorro y no llegaste. Está toda esta estructura mental de Marta haciendo cálculos. Sí, terrible lo que nos acaba de pasar. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Le está explicando, yo tengo otro plan, no es el plan tuyo, tengo otro plan. Y entonces Marta va a las Sagradas Escrituras y le dice, sí, lo que tú nos has enseñado, Él va a resucitar en el día final, cuando a todos nos llames allá a tu presencia. Jesús le responde, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Todo el que vive en mí y cree en mí es eterno. Y seguimos con una mentalidad temporal. Y se nos olvida que aún Jesús dice en Juan 17, ustedes no son de este mundo. Siguen viviendo como en este mundo. Romanos 12:2 dice, no sigan las costumbres de este mundo ni pensando como han pensado hasta ahora. Permítale a Dios que los transforme por la renovación de la mente. El mundo nos genera ideas y estímulos motivacionales, pero Dios nos invita a los procesos transformacionales. No es del estado de las emociones, de la transformación del espíritu. Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Le está declarando una declaración de fe. No creo en otro, a pesar de lo que ha pasado, creo en ti. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. María sabía que estaba el maestro, pero dice, te llama, no has ido a encontrarte con él. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro, pero también con la misma motivación. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se le postró a sus pies, seguía siendo humilde, pero le dijo, se sinceró, le abrió su corazón. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El mismo reclamo. Tanto que nos expresabas tu amor, tanto que nos invitabas a que realmente creyéramos que somos de la familia. Y esta vez, ¿qué te pasó, Jesús? Nos fallaste. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Ya que hago una pausa que enseño en los seminarios. Venimos con una mentalidad humana contaminada, enferma, con una falsa personalidad del ego y con la costumbre de mirar, juzgar y reaccionar. Y era lo que estaba haciendo toda esta gente. Cada uno es de sus características, pero Jesús, él maneja una actitud que destila desde su corazón de amor. Contempla, comprende y ayuda.
Contempló y se conmovió profundamente porque comprendió. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Pero Jesús no lloró porque Lázaro se hubiera muerto. Jesús lloró de la incredulidad, diciendo todo el tiempo que he pasado con ellos, enseñándoles que activen la fe. Y me están invitando a ver la manifestación de la incredulidad. No han aprendido nada. ¿Y será que esto está pasando en nuestros días, en cada uno de nosotros, cuando tenemos circunstancias difíciles? Venimos desesperados delante de Dios. Por favor, haz esto, esto, esto y aquello. Y no sucede. Entonces nos desanimamos. Los judíos creían que él lloraba porque quería mucho a Lázaro y a sus hermanas, pero algunos de ellos comentaban, bueno, y este que viene haciendo tantos milagros, que le abrió los ojos al ciego, no había podido impedir que Lázaro muriera, entonces ¿dónde está su poder? La argumentación humana todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí viene el corazón del mensaje de hoy, que si bien se lo está expresando a María y a Marta, nos lo expresa hoy a cada uno de nosotros, porque su propuesta es eterna, porque su palabra y sus promesas son para cada uno de los hijos de Dios. Y dice aquí, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Y yo quiero que traslademos esta invitación que nos hace Jesús a los conflictos que tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles son tus imposibles? ¿Cuáles son esos momentos complejos de tu vida? Podrías decir, yo no tengo cosas complejas, pero entonces yo te preguntaría, ¿y recibes lo nuevo de Dios cada día? ¿O tu vida es una rutina diaria con algunos distractores? No te dije que si crees, creer es no tener dudas. Creer es no buscar plan B, C ni D, es esperar en el Señor. Llevémonos hoy una motivación y una intención bien clara. ¿Será que a partir de hoy le vamos a dar la prioridad a ver la gloria de Dios en nuestra vida? En este momento podrías contarle a alguien que has visto la gloria de Dios. Y si alguien te preguntara qué es ver la gloria de Dios, ¿sabrías explicarlo? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. La piedra de la incredulidad. Meter a Lázaro en el fondo de la cueva y ponerle esa piedra es como decir, ni Jesús puede hacer nada. Ya todo está perdido. Y más con 4 días. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Es lo que nos ordena hoy a cada uno de nosotros. Quita la piedra de la incredulidad, de los cálculos humanos, de concebir la vida como hemos aprendido hasta ahora y activar la fe y caminar por fe y ver la gloria de Dios por fe. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva ahí 4 días. De la abundancia el corazón habla la boca. Se le salió toda la incredulidad que se nos sale a nosotros todo el tiempo. Este es un momento muy especial en esta enseñanza. ¿Cuáles son tus puntos críticos? ¿Son financieros, familiares? ¿Son de salud? ¿Son sociales? ¿Cuál es el punto crítico?
¿Qué es aquello que tiene mal olor en nuestro interior por la incredulidad? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. La gratitud de darle cada segundo al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué tal la oración de Jesús si la volvemos realidad en nuestra vida? Yo sabía, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Podríamos decir lo mismo. Gracias Dios porque siempre me escuchas. Hay momentos en que Dios no escucha al necio, no escucha al mentiroso, no escucha al que le adora de labios para afuera. Dios escucha el corazón. Dios tiene una misericordia grande, enorme, y es tardo para la ira, pero no concibe el pecado. Sigamos avanzando y vamos a comprender algo más adelante. El poder del amor actúa por fe. Y fe es resolver las dudas y eliminar los miedos. Eso es lo que quiere decir fe en Hebreos 11:1. Las dudas se resuelven con la palabra de Dios y los miedos son eliminados con el amor, con el poder del amor de Dios. Dicho esto, gritó con fuerza Jesús, Lázaro, sal fuera. Es su palabra, es la palabra de Dios lo que rige todo el universo y sobre su palabra se sustenta toda la creación. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Muerto, atado de las manos y de los pies y con el rostro cubierto. ¿Cómo salió? Con el poder sobrenatural de la gloria de Dios. Por eso les muestra lo sobrenatural, el poder de Dios, lo que hace Dios, y después sí le dice, hagan lo humano, vayan, quítenle las vendas y déjenle que se vaya. ¿Cómo vivirían ese momento de asombro? Pero es que la gloria y el poder de Dios sigue vivo igual. Entonces, ¿por qué no podemos ver la gloria de Dios en la dimensión que Él quiere que lo veamos en la vida nuestra, por incredulidad o por pecado? Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios se refiere a la manifestación de la presencia, del poder y de la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es la santidad para ver el poder de Dios todos los días? La santidad es un gimnasio diario, pero un gimnasio desde el corazón. Primera de Juan 1:9 lo dice muy claro. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la santidad es un gimnasio en el cual estoy pendiente de no pecar. Y si peco, inmediatamente me arrepiento, con arrepentimiento genuino, y Él vuelve y me deja limpio. Si le dijo a Pedro, 70 veces 7 perdonarás, cuanto más Él no nos perdona las veces que sea en el día, pero porque hay un arrepentimiento genuino. Si nos limpia de toda maldad, vivimos en santidad. La santidad no es un esfuerzo humano, es imposible lograrlo. Es Él el que produce la santidad en nosotros. La santidad es diaria, la santificación es el camino.
en la expresión de su esencia divina y su naturaleza perfecta, el poder sobrenatural de su amor y su justicia. A cada necesidad nuestra necesitamos ver la gloria de Dios. Su gran promesa de 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, o sea, mi amor, mi gloria, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Características de la gloria de Dios. Su presencia divina. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia en el mundo. Es la forma en que Dios se revela a los seres humanos y a la creación. Lo hizo desde el comienzo y no ha parado de hacerlo. El poder y la autoridad. La gloria de Dios está asociada con su poder y su autoridad. Es la demostración de su capacidad para crear, sostener y gobernar el universo. Él es el dueño. Y para esto necesitamos mansedumbre y humildad para poder sujetarnos a su autoridad. Santidad y perfección. La gloria de Dios es también una manifestación de su santidad y su perfección. Es la expresión de su naturaleza justa, amorosa y misericordiosa. Se ve reflejada en el orden de la creación. Es invisible y es trascendente. Aunque la gloria de Dios se manifiesta en el mundo, también es invisible y trascendente. Es algo que está más allá de la comprensión humana y que nos recuerda la grandeza y la majestad de Dios, pero recordemos cómo en 1 Corintios 4 dice que sus hijos son administradores de sus misterios. Él nos permite acceder a la revelación de sus misterios. Dice en Juan 3:9 que la presencia de Dios es como el viento. No podemos describirlo, solo podemos experimentar su presencia. Es el reflejo de la creación. La gloria de Dios se refleja en la creación, el universo, la naturaleza y la humanidad. Son todas las expresiones de la gloria de Dios, del poder de Dios. Uno de los temas que más me ha apasionado a mí desde hace 25 años. Vivir todos los días buscando el diseño de Dios. Aparte de eso es un mandamiento. Romanos 1:20 lo dice. Que para que no tengamos disculpas de no lo entendí, de cómo lo hago. Dice, vean el diseño. La revelación en Jesucristo, en el cristianismo se cree que la gloria de Dios se reveló de manera única y perfecta en Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, como dicen Colosenses, y la manifestación de su gloria en el mundo. Con alguna pequeña falla del internet continuamos y entonces volvamos a nuestro material. La adoración y la alabanza.
La gloria de Dios es también el objeto de la adoración y la alabanza humana. Los seres humanos responden a la gloria de Dios con obediencia, gratitud, reverencia y adoración. Revisemos estos cuatro aspectos. A veces terminamos más adorando a otro ser humano, buscando ídolos humanos. La idolatría es uno de los peores pecados. De manera que todo esto nos lleva a hacernos un diagnóstico. ¿Qué trascendencia tiene en mi vida la gloria de Dios? ¿Qué trascendencia? Nuestra respuesta a su gloria, la oración y el ayuno, entendiendo la oración como un diálogo de amor de un hijo al padre y del padre al hijo. Cuando uno descubre que podemos interactuar con él, la vida va a otro nivel. La palabra y su práctica, como dice el Salmo 1, el que se deleita en su ley de día y de noche y en ella medita. La experiencia con el Espíritu Santo, Él nos guía, nos lleva a la verdad, nos da el contentamiento, el oportuno socorro. Adoración y alabanza como una expresión de gratitud. El ser enseñado, el ser entrenado, el ser discipulado, el tener mentorías. Aún en lo cotidiano del mundo, de la historia de la humanidad, solo los que tuvieron un mentor, un entrenador, dejaron una huella importante. No hay nadie que haya dejado un legado, incluyendo al mismo Jesús, que no hubiera sido enseñado. El no dejarme enseñar es altivez, autosuficiencia y orgullo. Congregarse y servir y ganar almas a servicio. Queremos darle gracias a todos aquellos que nos aportan para poder sostener esta misión y esta obra. Tenemos trabajo en fundaciones, hay misioneros, hay grupos, vida, están todos estos espacios digitales. Entonces Dios les multiplique sus generosos aportes, recordando que Dios ama al dador alegre. Dios les bendiga, que estén muy bien.